tengo como la particularidad que la gente se abre hablando conmigo. Coño, se llega un poco. Coño, si la cosa es abrirse, yo me abro. Un poquito más de la mitad del mes ya tú estabas buscando qué hacer porque no te alcanzaba nada. ¿Y qué más tú hacías además de eso? Que no hay cubano que no haya robado. ¿En qué momento tú decidiste dejar o tú fuiste gay desde el primer día? Porque hay mucha gente que está todavía en el closet. Sí. Y posiblemente tu historia pueda servir de inspiración para ellos. ¿Qué puede sentir una persona en ese momento? Dolor. Triste. This is the Willie Man Uncommon podcast. Action. Yo creo que este va a ser uno de los podcasts más difíciles, porque este caballero, desde antes de llegar aquí, se está quejando del primer momento de que se le mencionó de que viniera como invitado para acá. Antes de entrar al podcast, todos aquellos que me siguen, estén pendientes, vienen cosas nuevas. No estoy muy activo en las redes porque estoy trabajando en ciertas cosas, así que estén pendientes con eso. ¿Ya quién eres tú, mijo? Ya, pues, vamos a entrar así ya. Coño, pero me has hecho una introducción un poco... Ya la gente seguro se está aquí desconectando, pero para coger miedo. Coño, es que tú desde el primer momento que se habló de que tú ibas a hacer podcast, el tigre de una vez empezó a tirar y a pedir y que hubo. Así que, qué sé yo, un rider más grande que el de Madonna. Su majestad. Su majestad. Pues nada, aquí este señor me ha invitado a un conversatorio. Un conversatorio. Mi nombre es Eisbel Leiva, soy cubano, me dicen chino para los amigos y los compañeros de trabajo. Tengo la dicha de trabajar con este señor. Una dicha, realmente. Bastante, para mi gusto. Pero nada, ahí vamos. Hay buena química en el ¿cómo se llama? En el ambiente laboral. En el ambiente laboral. Sí. Esperemos que sea así. Sí, claro. Pero si te sigues quejando, te va a ser un problema, coño. Tú sabes que... Yo no sé, no lo digo por arrogancia. Tengo como la particularidad que la gente se abre hablando conmigo. Coño, se llega un poco... Coño, si la cosa es abrirse, yo me abro. Abrirse, bueno, ya. ¿Por dónde empezamos? Hablamos de que la gente se abre para conversar y que tiende a como a hablar de cosas que no habla con todo el mundo. Entonces, la primera vez que yo hablé contigo fue bien interesante. Además de que los cubanos tienen una cultura general muy amplia. Como que nos sentamos un día a hablar y duramos como una hora hablando. ¿Dónde te criaste? ¿Qué parte de Cuba? ¿Qué estudiaste? Háblame un poco de ti. Bueno, yo nací en un pueblo llamado Alta Habana, en la ciudad de La Habana. Ahí nací, me crié. Yo sé que no te molesta el micrófono en la cara, pero bájalo un poquito porque... Ahí para mejor. Ahí, ya está bien. Este es tu comienzo a la fama. No me interrumpas más. Discúlpame, magistrado. Pues ahí me crié en ese pueblito, un pueblito humilde como casi todos los pueblos de Cuba. Ahí estudié, pasé la primaria, la secundaria, bueno, parte de la secundaria, porque mis padres decidieron mandarme a una beca a pasar el 7º grado. Las becas en Cuba no son como las becas que uno conoce aquí, que tú sabes, esos campus y los buenos edificios aquellos. No, una beca en Cuba era que te cogían y te metían en una escuela en el campo, a estudiar en el campo, a ¿cómo se dice? A reforzar el trabajo en el campo. Estudiabas por la mañana, había un centro docente, unas aulas por la mañana para dar clase, y en la tarde te mandaban al campo desde la 1 de la tarde hasta las 5, limpiando surcos, recogiendo lo que habría que recoger. Y ese para mí fue el año más negro de mi vida. ¿Es verdad? El año más negro que yo te juro hoy que yo he borrado parte de ese año porque fue horrible. ¿Qué edad tú tenías más o menos? Imagínate tú, eso fue año 88. O sea, que hace 35 años. Más o menos. Yo tendría unos, no sé, 13... Ya tú eras adolescente. Sí, ya era adolescente ya. Sí, 13, 14 años tendría ya.
Pero la pasé muy mal porque, tú sabes, yo siempre desde chiquito yo siempre he tendido a ser siempre fui un niño calladito. Coño, ¿y qué pasó? Después te voy a decir qué pasó. Y entonces tú sabes esas cosas, cuando eres el más calladito y el retraído, siempre te cogen para el relajo, ¿no? Sí. Y está el bullying, la cosa. Y yo pasé por momentos muy malos. Me robaron constantemente, la cama me la dejaban sin... Yo dormí en varias ocasiones a colchón pelado porque se robaban las sábanas, se robaban abrían las maletas y se robaban las cosas de comer que yo llevaba. Horrible. Pero en ese internado no te daban comida, era solamente... Sí, vivías ahí. Vivías ahí durante toda la semana y te daban un pase. El fin de semana habían unos autobuses que te recogían el viernes, te llevaban a tu casa y regresabas el domingo de la tarde. Pero no le veo sentido como que te quiten la comida si te la están dando, si es la misma comida que te dan. No, porque bueno, estamos hablando de Cuba. Bueno, sí, claro. Uno siempre cuando regresaba del pase traía su cosita para, tú sabes, para comer en la noche, unas galletitas, una cosita. Y eso muchas veces se lo llevaba. Y no era yo el único, había muchísimos más ahí que pasaron por eso. Y siempre estaba el mandamás, el que era, tú sabes, el mataperro, el bandido de la escuela, Sí. que te hacía la vida en un yogur. Y no había forma de darle su trancazo, ¿no? Yo nunca fui de fajarme. Yo creo que si yo me he fajado 2 veces en mi vida fue mucho. Y perdí siempre. 2 veces. Sí. Yo no nací para estar fajando, la verdad. Pero sí, la pasé muy mal y recuerdo que le dije a mi mamá, o me sacas de aquí o me tiro por el balcón. Pero yo tengo entendido, y he hablado con unos cuantos cubanos, que cuando te mandan a esas escuelas son como escuelas especializadas, o estoy equivocado, o ella en la universidad. No, era 7º grado. Ok. Lo que era en el campo. Ok. Y entonces ese régimen de escolar que aquello, sí, era una escuela, pero tú sabes, los profesores se pensaban que aquello era un campo de concentración y era mandándote para todo en todo momento y forma aquí una línea para comer y a las 10 de la noche tenía todo el mundo estar durmiendo y apagar las luces a tal hora. Aquello era Eso es disciplina, hombre. Hay muchísimas formas de disciplinar a la gente que no estar metido. Aparte, eso es un abuso. Yo siempre he visto ya no existen, gracias a Dios, pero yo siempre consideré que esas escuelas en el campo era abuso a los menores, porque te estaban obligando a trabajar. Sí. O sea, una persona de 12, 13 años trabajando en el campo por horas, bajo aquel sol, te ponían una norma que si no la cumplías, aquello era lo más grande de la vida. Sí. Eso era abuso infantil. Éramos adolescentes, pero era abuso. No, y el sol caribeño, ese sol, coño. Y en el campo el doble todavía. Carajo. Entonces, no. O sea, no. El único recuerdo grato que puedo guardar de esa época es las pocas amistades que hice allí, compañeros de estudio, que cuando salí de allí perdí el vínculo con muchos de ellos. Creo que 2 o 3 seguimos en contacto, pero no guardo ningún recuerdo grato de esa temporada. Ya después terminé ese año, finalmente me pasaron a una escuela cerca de mi casa y ahí sí ya. Ya, ahí la cosa cambió. Las cosas cambiaron. ¿Qué tan diferente fue a lo que tú tenías en el campo, a lo que ya estaba cerca de tu casa? Estaba con mi familia, hice nuevas amistades, conocí a gente que estudiaron conmigo de la primaria, de primero a 6º grado, que les tocaba esa escuela también. O sea, ya me sentía más cómodo. Gente que me conocía. Y sí, que la vida me cambió muchísimo. Entonces, tú terminaste ahí 8º grado, 1º, 2º, 3º y 4º de bachiller. Yo hice ya son 5. El 7º grado. En la secundaria terminas 8º y 9º. Y ya después pasas o a una universidad o a algo superior. Okay. O una escuela de oficio, como se dice allá, como algo un técnico medio. Ajá. Que eso fue lo que hice yo, porque yo fui muy buen estudiante durante la primaria. Me considero que me pasó algo en ese año
que me bajó el rendimiento y ahí se quedó un poco conmigo, que durante la secundaria, o sea, nunca desaprobé un examen, nunca repetí un grado, pero ya como que ese rendimiento que yo traía de la primaria mermó. Tú sabes que yo creo que me pasó algo parecido, porque yo al principio, yo recuerdo que en el segundo grado, yo decía, me preguntaban, ¿cómo te va en la escuela? ¿Cómo te fue en la escuela? Y yo, yo saqué 700 en 85. Nunca se me olvida. Pero ya como que después fue pasando el tiempo y los profesores decían, tú puedes dar más, tú puedes dar más. Pero es que yo no quiero dar más, ya yo estoy harto de estar aquí. Yo lo que quiero, ya está bueno. A mí, o sea, el estudiar no era mi fuerte. Pero sí, cuando tenía que hacerlo... Pero una corrección, estudiar tal vez en la escuela, porque tú ibas leyendo todo el tiempo. Sí, sí. O sea, que era... tal vez régimen escolar era que no iba contigo. Pero exacto. Yo soy igualito. A mí el régimen escolar... Yo no voy muy de acuerdo con muchas cosas que se hacen. Pero yo vivo leyendo todo el día. No, yo... Durante mi etapa de la primaria... Yo fui... no sé en otros países cómo se dice, pero... yo fui como primer expediente de mi escuela. Como cuadro de honor. Exactamente. Y era muy bueno en todo. Fui jefe de destacamento, siempre estaba participando en muchas cosas. Yo pasé por bandas de música, pasé por, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice allá? Tabla gimnástica. Es como un grupo de niños haciendo como coreografías seguido por la música. Y entonces estuve en danza también, algunas danzas ya sea rusa en aquel momento, de corte nacionales, de este tipo de ritmos nacionales. Y mi infancia durante la primaria fue muy... Tú ves, esas son de las cosas que a mí me gustan o no sé ahora cómo está la educación en Cuba. No, ahora es un desastre. Ahora jamás... Todo eso que yo pasé durante la primaria, esas cosas que las escuelas iban a competir a tal lado, eso ya dejó de existir. Y a mí eso me hacía tan feliz que muchas veces ganábamos porque éramos muy buenos. Pero ya eso se perdió. Entonces, la educación hoy en día en Cuba es un desastre. Esas son, pero por tu generación, dígase de los 90 para atrás, una generación diferente. Yo pudiera decir que esa generación, de los que he conocido, que son bastantes, especialmente para ir a la Florida, tienen un nivel de cultura general de arte, de conocimiento de arte, sumamente vasto. Que me gustaría que en República Dominicana fuera de igual manera. El conocimiento que yo tengo lo tengo porque lo he adquirido ya después, pero no porque está inmerso en el... Sí, hay algo que uno... No digo agradecer porque... Al final... uno fue adoctrinado bajo la... No, tú eres comunista. Bajo la... Carajo, comunista. Bajo la doctrina aquella de la revolución y todas esas cosas. Uno se da cuenta después, ¿no? Porque cuando tú eres niño uno no piensa en esas cosas. Pero ahora yo hago un review de toda la primaria y nos llenaban de consignas y de ídolos revolucionarios y aquello era... pero en cuanto a la educación, había muy buenos maestros que hoy por hoy yo... Les agradezco muchísimo de la educación que me dieron a mí, a toda mi generación. Hoy por hoy, en aquel momento, para que una maestra faltara a la escuela, tenía que ser una cosa... Bien justificada. Bien justificada. No había una maestra que faltara. O que se dijera, no hay clase este día, no sé. Jamás yo recuerdo en toda mi niñez que se haya suspendido un día de escuela porque faltara un maestro o por determinadas cosas. Jamás. Y hoy por hoy, según los cuentos que me hacen, ¿no? Claro. Mi sobrina hay días que la maestra no fue porque estaba enferma, la maestra no fue porque tenía que llevar al hijo no sé dónde, y así. Y hoy por hoy los niños están... La educación esa de los 80, 90, que era tan rica, que uno podía... Yo me puedo llenar la boca de decir que tengo conocimiento, no, tú sabes, exagerado, pero tengo conocimiento básico de cualquier cosa, de matemática, español, de historia, de cualquier cosa. Yo puedo sentarme a hablar de cualquier cosa. Como lo mismo lo puede hacer mi generación, a lo mejor con algunos, tú sabes. Claro. ¿No? Porque no todos eran buenos en su época. Pero sí, eso, estoy muy agradecido de eso. Una pregunta. Tomando en consideración lo que ya estábamos hablando con respecto a la educación de Cuba, 80, 90, esas dos décadas,
y viendo cómo está la educación actualmente, el cambio ha venido luego de la muerte de Fidel, pudiera decirse, o de él ya no estar tanto en el poder, vamos a decir. Hay como un decaimiento, hay un despertar de los cubanos también fuera. Tiene que haber una relación entre el despertar y el dañado de la educación en Cuba. No creo que haya sido precisamente por la muerte de Fidel, porque Fidel se murió hace unos cuantos añitos nada más y ya se venía viendo el cambio. Es simplemente la degradación de la sociedad. En general. En general, y más en Cuba, que el comunismo se está comiendo aquel país, y está cada día más empobrecido, más desastroso. Yo creo que esa degradación de la sociedad, de que uno, en aquel momento de mi época, no pensaba tanto en escasez, porque estaba la alianza con la Unión Soviética, y más o menos, en aquel momento éramos como reyes y no lo sabíamos. Pero ya a partir del periodo especial que pasó Cuba, a partir del año 92, con la caída del campo socialista, que ya fue la Unión Soviética se retira y ya nos vemos solos, pues ya ahí empieza la sociedad cubana a degradarse, a estar en el invento, al robo, a tratar de sobrevivir, y eso va creando, se va extendiendo al resto de las generaciones que vienen. Hoy por hoy es triste decirlo, pero Cuba, la población cubana ha llegado a tal grado de deshumanización que es increíble. Es increíble, es increíble. Yo no creo que... Contesta, hombre, contesta. No, que espere. Esto es más importante ahora. No creo que en un futuro muy próximo eso vaya a cambiar, porque son generaciones. No, eso es generacional. Y problemas que vienen de muy atrás. Claro. Y la educación se afectó muchísimo por eso, claro. Porque ahora mismo hay muchas madres que ni siquiera mandan a los hijos a la escuela por la escasez de comida que hay, que no pueden darle ni siquiera un vaso de leche para tomarse antes de ir a la escuela, y prefieren no mandarlo porque para pasar hambre en la escuela, pues sí. Mejor no lo mando. Y así es. Yo creo que es ese desgaste de aquellos valores que nos inculcaron al principio, que ha traído como consecuencia que este declive de la... ¿sabes? De la sociedad. Seguimos hablando de Cuba ahora. Entonces, después del bachiller, pasaste a un técnico. ¿Qué tú estudiaste? Estudié técnico medio en comercio. ¿En comercio? Comercio. Comercio allá era como... Tú podías llegar a ser administrador de bodegas, de mercados, de tiendas, ese tipo de cosas. Ahí en parte de lo que estudias ahí en ese técnico medio te incluye mucha matemática, estadística, cosas que tienes que usar para dirigir, claro, ese tipo de cosas. Y fueron 4 años, desde el 93 hasta el 96. No, te miento, el 91 al 95. Final del 91, final del 95. También guardo muy buenos recuerdos de esa época. Pero entonces, si tú duraste 4 años en un técnico, ¿por qué no hiciste la universidad, que es más o menos lo mismo? Porque ya te digo, ya yo no estaba para eso, ¿no? O sea, ya... ¿Pero cuál es la diferencia? Que ya no... O sea, el estudio ya era como que ya no quería seguirme quemando las pestañas. Pero la universidad no te iba a durar los 4 años. Igual, pero... No sé, aparte ya te había dicho que yo había mermado un poco mi... Sí, claro. Y entonces, para eso se requieren muy buenas calificaciones, que no las tenía en aquel momento. Entiendo. Entonces, la opción que tenía era un técnico medio. No. Y estudié eso, que no me arrepiento, porque me sirvió mucho para sobrevivir en Cuba. ¿Con cuál meta tú estudiaste? ¿Cuál era tu intención? Bueno, la intención era estudiar algo, pero tampoco. Mi papá me decía, tienes que estudiar, que tenías que tener un título. Porque mi papá siempre fue muy estricto con los estudios. Ese era un señor que me levantaba a las 6 de la mañana para irme a la escuela, y antes de irme me repasaba los productos. Y después, por la tarde, cuando llegaba a la escuela, tenía 1 o 2 horas de repasar, o sea, de hacer las tareas, y él se sentaba conmigo en la mesa, y aquello era un nazi conmigo. Conmigo y con mi hermana. Pero te digo algo,
eso forja lo que son... No, por supuesto. Lo que son las generaciones de ustedes. Por supuesto. Yo a mi padre le estoy eternamente agradecido por todo ese empeño en que yo me enfocara en los estudios. Y en los estudios y en todo, en prepararme para la vida. Mi papá viene de una generación distinta. Totalmente, sí. De una generación que yo, mira, me quito el sombrero. Sí. Generaciones que yo me acuerdo, mi padre le hablaba a mi abuelo de usted. Yo también. Y eso se perdió muchísimo. Yo le hablo a mi papá de usted. Eso yo lo veía y yo decía, niño, sí, ese es su papá, ¿qué cosa le decía usted? ¿No? Era ahí, todos los hermanos, todos mis tíos, era usted y usted y usted. Y incluso entre ellos, entre hermanos. Sí. Porque yo recuerdo que mi tío llamaba a la casa y era, ¿usted cómo está? ¿Y usted qué hace? Increíble. Un respeto grandísimo. Sí. Y hoy por hoy, lo mismo un padre le tira una piedra al hijo, que el hijo le mete un palo por la cabeza. Sí, pero tú hablaste de eso, es la degradación de la sociedad en general, no es nada más en un país, en general. Es triste. Sí. Después del técnico, ¿a qué te dedicaste ya? Porque hay que trabajar. Bueno, después del técnico... Hay que pagar el técnico. Después del técnico vino otra etapa difícil, 2 años de servicio militar, que tú sabes que en Cuba es obligatorio. Sí, todavía, ¿verdad? Sí, todavía. La suerte que ya cuando yo lo cogí 2 años, porque antes eran 3. Uy. Pero para que tú veas, no la pasé tan mal, porque... ¿Qué incluye el servicio militar? Mucha guardia, mucha marchadera, mucha preparación de... O sea, que tú sabes tirar. Sí, y muy bien. Yo era de los mejores tiradores ahí Oye. Que recuerdo que hubo como 3 ocasiones que cogían a los mejores soldados de las unidades cercanas para ir a un sitio en Pinar del Río, que era como un campo de tiro y hacer como una especie de competencia. Y yo siempre salí muy bien. Donde yo ponía el ojo, ahí estaba la bala. Mira qué bien. Pero traía un background, porque en Cuba durante la primaria, estas cosas de la revolución creó el llamado Palacio de Pioneros, que durante la semana de la escuela había un día a la semana que te recogían en la escuela unos autobuses y te llevaban a ese lugar que era una especie de escuela que le llamaban el Palacio de Pioneros Ernesto Che Guevara, que ahí te ofrecían círculos de interés para el futuro. Ok. Lo mismo en deporte, en natación, había círculos de interés de turismo, de cocina, para que tú te interesaras en algo como niño, estudiante, para llevarlo al futuro. Yo recuerdo que yo pasé hasta por locomotora, yo aprendí a manejar una locomotora y todo. Y ahí estuve 6 meses dando círculo de interés de tiro. Ah, ¿de niño? De niño. O sea, tenía 10, 11 años, un niño. Preadolescente. Pero era, tú sabes, te protegían bien y era como de esto, ¿cómo se de perdigones. De perles de esto. O de las cositas aquellas de plomo chiquiticas. Que eso es... yo creo que es perdigones. O... Bueno, salas. Allá en Cuba le llamábamos perles. Eran unas balitas chiquiticas así que... Y le ponían ahí el target para que tú practicaras. Y ahí aprendí mucho de eso. Y ya cuando llegué a eso ya tenía esa cosa atrás. Pero te digo que no la pasé tan mal porque... Cuando empecé, yo siempre busqué la forma de hacer esa vida militar un poco más sobrellevable. Y yo... ¿Qué año te tocó? Una pregunta, un paréntesis. ¿Qué año te tocó el servicio militar? Terminando 94, 95 y salí en 96. ¿Y cuándo fue que pasó lo de el malecón? Durante esa época. Ok. ¿Te tocó...? No me tocó ir a ningún lado para nada. Ni nada. Okay. Yo no... Yo conozco un poco de historia de Cuba. Sí, ya veo. Pues sí, cuando yo entré en esa primera semana, recuerdo que había un capitán que le dieron como 30 muchachos que llegaron nuevos.
Y yo siempre sobresalí porque yo le dije, yo le puedo conseguir a usted mucho material de oficina, porque mi papá era jefe en una empresa y podía resolverle cualquier tipo de insumo claro. de oficina. Y él me dijo, entonces tú vas a ser mi secretario. Y el secretario acá apenas marchó, apenas cargó un fusil. Yo le hacía los trabajos al capitán, le programaba los pases, le programaba las guardias, le hacía de todo. Y eso me libró de hacer muchas cosas fuertes. Ey, hay que ser habilidoso en la vida. No es nada más ser inteligente. Hay que utilizar habilidad. Eso fue durante unos 45 días que le llaman la previa. Que ahí sí no hay pase ni nada. No ves a tu familia en todo ese tiempo. Y ya después cuando te asignan la unidad militar a donde tú vas, ya ahí empiezas a salir de pase una vez a la semana, un fin de semana al mes. Y entonces ya cuando yo llegué a esa unidad, ya el capitán había recomendado, no, mira, este muchacho ya sabe hacer esto, sabe escribir a máquina, en aquella época, la máquina aquella vieja. Y ahí seguí bien cómodo. Y 6 meses después me hicieron sargento en segunda. Y ya tuve que ahora que dar orden a los muchachos y hacer lo que marcharan y seguir planificando los pases, las guardias, todo. Y sí, no la pasé mal. Pero mira, ya cuando me hicieron sargento, incluso tenía como el rango entre los oficiales y me iba para mi casa todos los días, nada más que hacía guardia una vez a la semana. Oye, esa vaina. Tú sabes, hablando de los tiros y de la pistola, yo nunca he podido tirar un tiro. Le tengo miedo a las pistolas. Es más, yo veo una arma ahí y si yo le voy a poner la mano, yo me pongo a temblar. No, yo te digo, yo soy bueno para tirar, pero no. Le tengo miedo. Con las armas no. Yo le tengo miedo a esa vaina. No tengo. No. Le tengo un respeto. Tengo respeto, sí. Pero muy grande. Sí, es más, yo tengo un tío que yo estaba con él el año pasado en el campo de mi papá. Y él, en un momento, él siempre llega al campo y tira un tiro. Como para que sepan que él está ahí. Yo no me di cuenta cuando el tiro. El corazón se puso, que tú no te quieres imaginar. Se quería salir del pecho. Y yo, mire, tío, usted es manso, tío. Porque yo soy pendejísimo, pesado. Súper pendejo. Sí, eso no es cosa de juego. Si el servicio militar es obligatorio para todo el mundo, todos supongo que tienen acceso a tomar armas para poder tirar y todo eso. Sí, muy controlado. Entonces no hay forma de hacerle una marrulla al comunismo. No, eso está bien controlado ahí. Ahí te dan un arma cuando tú estás de guardia, vas al cuarto de armas, te dan tu fusil y tú eres responsable hasta el otro día que terminas tu guardia y lo entregas. Porque cuando hablo con algunos cubanos, esto es off the record, fuera de la cámara, que hablamos con respecto a eso, una de las razones por las que dicen que es más difícil que se salga del régimen es por el hecho de que no hay armas. Pero si tienen acceso a armas, o sea, hay armas en el país. Sí, pero están muy controladas. Ya, entiendo. O sea, la población como tal no tiene acceso a armas. Puede que haya 2 o 3 que tengan, o se la hayan robado. Sí, claro. Así. Son muy escasos los casos de que alguien, ¿sabes?, utilice un arma para... Pero es lo que te comentaba cuando hablamos hace poco. O sea, la población de Cuba no tiene acceso a armas, no puede hacer una especie de revolución como lo han hecho otros países con armas adecuadas. Cosa que no quisiera tampoco pasar, porque si tú puedes evitar las armas es mucho mejor. Claro. Y no es necesario el derramamiento de sangre en ninguna de las dos partes. Pero Cuba... necesita un cambio y si tiene que ser a base de palo, pues a base de palo. Pero aquello tiene que cambiar ya porque... No, ya eso... Aquello no da más. Hay una frase muy, muy conocida a nivel general en Latinoamérica que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo lo resista, pero ya va por 60 y pico en Cuba. Sí. Bueno, los rusos duraron 70 años, así que está pasando. Hay esperanza. Hay esperanza, vamos. Sí. Después del servicio militar, ya tienen que pagar. Ahí sí tienen que pagar. Ahí después... Porque hay gente que tiene hay una percepción. No, que la educación en Cuba es gratis. Sí, es gratis, pero tienes que pagar, yo tengo entendido. O sea, tú trabajándole y el gobierno te coge parte del sueldo. ¿Cómo es el asunto? No, o sea, en mi época la educación era gratis. Nosotros no pagábamos un medio. La medicina también, que hoy es desastroso, pero bueno, no se pagaba. Pero no pago directo, sino más bien del mismo sueldo. Como que... No. En Cuba nunca ha habido que pagar la educación. O sea, tú tenías garantizado tu almuerzo. Después de que tú te gradúas de la universidad, ¿qué tiempo tú tienes que durar trabajándole al gobierno?
Después de terminar la universidad. Sí, yo tengo entendido que tienen que hacer 2 años. De servicio social. Servicio ese social. Es el pago. Sí. Ese es el para pago. los universitarios. Claro. Sí, pero ya lo que es high school y primaria no. es diferente. ¿Y el técnico no? No. Ok. Bueno. Ya es diferente entonces. Ya. Sí, la universidad sí tiene... Cuando te gradúas tienes que pasar los 2 años de servicio social. Ese es el pago. Ese es el pago. Y entonces nada, y después que me gradúo del técnico medio... salgo del servicio militar, ya me empiezo a buscar trabajo. Y... ¿Qué tú podías trabajar? Cualquier cosa que tuviera que ver con contabilidad y esas cosas. Porque todo eso pasó por el técnico. El técnico. Y entonces lo que fui a hacer fue a trabajar con mi papá en la empresa donde él trabajaba. Que él trabajaba en la empresa provincial de jardines. Era un lugar donde se acopiaba en flores, que traían agricultores que se dedicaban a cultivar flores. Y esas flores, la mayoría iban dirigidas a eventos, otras iban a las casas funerarias para el adorno de las coronas aquellas de flores y esas cosas. Y ahí comienzo en una de los llamados jardines, donde se vendían esas flores, en contabilidad. Ahí, un salario miserable. ¿Cuánto ganaba en esa época? Ganaba 200 y pico pesos. ¿Y eso era equivalente a dólar cuánto? ¿En aquella época? En aquella época, $5. Ave María. Y nada, ahí estuve desde el 96 hasta el 99, que ya ahí mi vida cambió un poco, porque se empezaban a crear unas cadenas de cafeterías y restaurantes en toda La Habana, y un vecino mío trabajaba en la empresa matriz de esa cadena y me ayudó a resolver un trabajo. Antes de llegar a esa parte, con esos 200 pesos cubanos, en aquella época, ¿qué tú podías hacer o qué tú hacías? No mucho. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas? Casi todo se iba en comida. O ayudaba en la casa para la electricidad y esas cosas. Ya al final de mes te quedabas así. Porque no te alcanzaba para nada. Imagínate, 200 pesos, que son 200 pesos. Sí. Y sí, se te iba todo. Ya un poquito más de la mitad del mes ya tú estabas buscando qué hacer porque no te alcanzaba nada. ¿Y qué más tú hacías además de eso? Yo muchas veces me llevaba un poco de flores para la casa y las vendía por fuera. Para tratar de sobrevivir. Claro. Porque no había forma de llegar a final de mes si no inventabas otra cosa. Y así es lo que han obligado a Cuba entera. Sí. Yo tengo una conocida que esa persona dice, no hay cubano que no haya robado. Todos. Desde los de arriba hasta los de abajo. En Cuba, es triste decirlo, pero te han llevado a eso. Porque toda la vida ha sido así. Si tú no haces los llamados desvíos de recursos, estés donde estés trabajando, no sobrevives. Y es triste que que te inculquen eso. Sí, sí, claro. ¿Tú sabes? Ahí va la degradación de la misma sociedad. Lo que te hablaba. Sí. Y así. De eso se toma, después de que, cuando se inicie el cambio, se toman por lo menos 2 o 3 décadas para poder entonces cambiar la mentalidad de las generaciones. Es un problema eso. Entonces, me hablaste de la cafetería. Abrieron la cafetería y tú empezaste a trabajar con ellos. Y ahí comencé a trabajar en una cafetería que vendía pollo frito, cerveza, bocadito, de todo, refresco. Y ahí empecé con las propinas y las ventas, porque tenías un plan. Si sobrecumplías la venta, el dinero que sobraba, al final del mes se le repartía a todos los trabajadores. Y ahí mi vida comenzó a levantar económicamente. ¿Cuándo te ganabas más o menos en esa época? Habían días... Yo me acuerdo que en la cafetería tenía que trabajar 24 horas. Yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la mañana del otro día. ¡El diablo! Y descansaba 3 días. ¡Coño! Pero me daba resultados. ¿Cuándo tú ganabas más o menos? Yo ganaba como salario como tal, eran 425 pesos, hermana, o sea, en pesos cubanos. Coño, subiste más del 100%. 425. Más las propinas,
que daba a la gente, más lo que se inventaba ahí, que no te puedo decir los inventos que se hacían ahí para... Pero dime, pues ya son citas. Por ejemplo, el señor que trabajaba en el centro de elaboración, que era el que hacía, horneaba los panes, los dulces y esas cosas, muchas veces llegaba por la mañana y me decía, tengo 100 pan con jamón y queso para la venta normal y tengo 50 más. Y ese dinero se repartía después. Ya, o sea que fácilmente en uno de esos días tú ganabas 1,000 pesos. En una... Y más. Porque no solamente era él, era el que el almacenero venía con 5 cajas de cerveza y me dejaba 2 de más. Y ahí se acumulaba el dinerito. El del pollo vendía sus pollos, él le iba creando una merma, que le daban hasta, no sé, 20, 25 raciones de pollo de más. Y todo ese dinero que sobraba, nos lo repartíamos. A partir de ahí, arreglé mi casa, compré muebles nuevos, televisor a color, refrigerador, lavadora para mi madre. La verdad que me cambió la vida completamente. ¿Y para ti qué tú compraste? ¿Qué tú te acuerdas? Pues ropa, zapatos, salía a muchísimos lugares que no podía porque no tenía el solvento económico. Sí, me cambió la vida. Coño, si tú estás ganando 200 pesos al mes y te estás consiguiendo más de 1,000 pesos en un mes, o sea, tú te estás subiendo ahí más del 400% de lo que usted ganaba. Eso es mucho. Ajá. Y ahí empezó la vida trabajando en lo que era la gastronomía. Claro. Que lo hice hasta que vine para acá, para Estados Unidos. Estuve casi 20 años de mi vida sirviendo mesas. ¡Wow! ¿Y pero ustedes le vendían a turistas? ¿O era a todo el mundo? Sí, a todo el mundo. Después que yo trabajé en esa cafetería por un año. Después me fui a un restaurante de comida china. Ahí estuve casi 12 años. Y después me pasé a otro restaurante de comida china que tenía un poquito mejor categoría. Desde el 2012 hasta el 2016, que ya vine para acá. ¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que tuviste en todo ese tiempo? Que tú dijiste, mierda. Imagínate tú. ¿Y qué tú hiciste con ese dinero? De todo. De todo. Yo construí una casa con parte de ese dinero. ¿Y cuál es el proceso para construir una casa? Pues yo tengo entendido. Pues comprar 10 ladrillos hoy, 20 mañana. ¿Pero dónde? ¿Tú tenías un terreno o algo o qué? No, mi casa yo la construí con otra persona, de la que vamos a hablar después, encima de otra casa. Era una señora que vivía solita en una casita. Y entonces los vecinos del barrio hablaron con ella. Mira que fulano que quieren construir una casa y no sé qué. Si quiere, para que le deje la placa tuya. Y ella aceptó, pero la condición era que nosotros la ayudáramos a terminar su casita. Porque ella tenía una casa de madera, su hermano empezó a construir la casa de mampostería, de bloque. Y en el proceso falleció y se quedó la casa a bloque pelado. O sea, todo ya hecho por dentro, pero a bloque pelado. A medio talle, como decimos nosotros. Y entonces nosotros nos comprometimos a ayudarla con eso y así lo hicimos. Y construimos la casita arriba. Una casa chiquitica, una salita, una cocinita, un baño y un cuarto. Suficiente para vivir. ¿Y quién la tiene ahora? La vendí para venir para acá. Ah. Con ese dinero fue que vine para acá. ¿Y la casa de abajo? Ella estuvo viviendo ahí hasta que falleció hace un par de años. ¿Y después de que falleció? Una sobrina que estaba cuidándola se quedó con la casa. Ya. Ok. ¿Y eso pasa a nombre de la sobrina o cómo se hace eso allá? O sea, la casa estaba a nombre de nosotros. Era una sola casa. Se hizo como una casa de dos. Y se hizo todos los trámites, esas cosas. Ella quería que cuando ella falleciera, que nosotros nos quedáramos con la casa. Pero al crearse el plan de venir para acá, había que hacer ese desglose de la casa. No podía vender la casa entera porque ella claro. tenía que quedarse ahí. Entonces fui a hacer todo ese trámite, se desglosó la casa, entonces la pude vender.
Ok. ¿Y cómo se dio? ¿Tú siempre tenías intenciones de venir para acá? ¿Cómo se dio eso? No. O sea, yo no tenía esa necesidad tan grande porque ya te digo, trabajaba en gastronomía, me buscaba mi dinerito, Claro. se me pegaban muchas cosas. Pero la persona con la que yo comparto mi vida vino para acá. Su hermano pagó para traerlo y yo estuve un año separado de esa persona hasta que finalmente se pudo dar lo de vender la casa y yo vení para acá. ¿Hubo dolor en esa época? ¿Por la separación? Sí, fue un año difícil, pero ahí sobreviví. ¿Y cómo tú entonces pudiste llegar aquí? ¿Él te pidió? ¿Ella te pidió? ¿Cómo fue el asunto? No. ¿Te pidió tu mamá, tu papá? ¿Cómo fue el asunto? No. Para llegar acá fue a través de un amigo de un tío mío, hermano de mi mamá, que ese señor tenía una discoteca en Cancún y él viajaba mucho a Cuba, hasta 2 veces al mes para buscar músicos, artistas cubanos para que se presentaran en su discoteca. Esa persona cada vez que iba a Cuba se quedaba en un cuarto de hospedaje que tenía mi tío en su casa y se hicieron muy buenos amigos. Y entonces un buen día mi tío me dijo, oye, ¿por qué no hablamos con Rodolfo para ver si él que tiene tantas relaciones, le consigue aunque sea un contrato de trabajo o algo para que puedas ir a México? Porque allá de México es más fácil cruzar. Bueno, relativamente más fácil. Sí. Dependiendo cómo sea el proceso, pero a veces no es tan fácil. Sí, en aquel momento era más fácil porque estaba todavía vigente la famosa ley pie seco, pie mojado, que beneficiaba a los cubanos. Que yo recuerdo que cuando ya yo pasé, a los pocos meses, Obama lo canceló. Creo que al mes. ¿Tú llegaste en diciembre? Yo llegué en marzo. ¿El lo quitó en enero fue? No, fue un poco más después. Enero del 2016. Deja ver cuándo le entregó a Trump. En enero del 2016 él fue a Cuba. Tiene que haberlo quitado un poco después porque yo entré por eso. Te voy a decir a ti. Yo entré con esa. Yo estaba aquí cuando eso pasó. Pero sigue hablando, está bien. Y entonces él me consiguió un supuesto contrato de trabajo para que yo fuera a México supuestamente a trabajar en un restaurante. Me hizo todos los trámites con la embajada de México en Cuba. Me hicieron la entrevista, todo se dio de lo más bien. Por supuesto, yo tuve que vender la casa porque de ese dinero tenía que pagarle a funcionarios de la embajada de México. Tú sabes que todo es un negocio. Pero todo se dio bien rápido. Qué bueno. Y cuando vine a ver, ya él me dijo, bueno, te vas. Eso fue un miércoles que él habló conmigo. Me dijo, te vas el viernes para Cancún. Me fui con su esposa, que estaba en aquel momento en Cuba con el niño de ellos. Llegué a Cancún el viernes, me quedé en su casa y el domingo por la mañana estaba cruzando la frontera. Mira, fue rapidísimo. Sí. Para que no se crea la información, tenías razón. Enero de 2017 fue que quitaron la ley de pie seco, pie mojado. Lo que pasa es, en el 2016 fueron las elecciones y en el 17 fue cuando Obama le entrega a Trump. Ahí es que te la asunto. Ahí tuvo mi confusión. Pero está bien, es así el asunto. Y entonces nada, cuando crucé la frontera, estuve en retención en la oficina de migración unas cuantas horas. Me soltaron a las 10 de la mañana del día siguiente. Y ahí cogí un van con otros 7 cubanos directo hasta Miami. Una pregunta. Se ha hecho viral en varias ocasiones la forma en cómo muchos inmigrantes tienen que pasar para poder llegar a Estados Unidos. Hay algunos que tienen que pasar por el Darién, que ese, para mí eso es lo peor. Yo he visto ciertas imágenes. No, me dijeron que hay un documental y no creo que tenga el corazón para verlo de tan cruel que es. Pues la gente se muere y lo dejan ahí y te siguen caminando. Y hay otra forma que es, creo que tú llegas directamente, creo que a Nicaragua. No, a Nicaragua no, a una vaina de esa que hacen frontera con México, que tú no tienes que pasar por Panamá. Eso es lo que he escuchado. ¿Tú estarías dispuesto a hacer una de esas travesías para llegar a Estados Unidos? Si hubiera dependido de hacer esa locura, no lo hubiera hecho.
porque yo soy súper pendejo. No creo que lo hubiera hecho. No, hay que tener timbales, como se dice. Mucho. Y esos timbales los tuvo Alexander Sutil Flores. ¿Quién es Alexander Sutil Flores? Alexander Sutil Flores es mi pareja. Tenemos una relación de casi 17 años. Y ese sí, cuando salió de Cuba, fue para Ecuador. Y fue cruzando todas esas fronteras hasta por 21 días. ¿Él se fue por el Darién? Todo eso pasó en Panamá, en bote, en selva, en todos lados pasó. La persiguieron en Nicaragua, les quitaron todo lo que tenía arriba. Después la federal en México también les cayó atrás. Aquello fue una odisea. Coño, pero la historia de él me gustaría escucharla así. Fue bastante tensa. Yo en Cuba, en esos 21 días solamente pude hablar 2 veces con él. Y fue duro. Fue duro. Yo me imagino. Hasta que ya finalmente llegó y bueno, se encaminó. Está cabrón, oíste. Pero yo no lo hubiera hecho. Si dependía de eso, no creo que... Está fuerte. Sí. Pero bueno, cuando yo te conocí, para mí, tú tenías cierto amaneramiento, pero nunca intuí que tú eras gay. En el momento, como dije al principio... ¿Se nota el amaneramiento? No, el amaneramiento sí. El amaneramiento sí. Especialmente cuando ya tú Coño, entras en chico, mira que confianza. trato de disimularlo, coño. Y más cuando tú entras en confianza. Tú te sueltas, sí. Como dicen los boricuas, te sueltas como gavete. Sí, sí. Pero ese día que hablamos, que estábamos trabajando, tú me lo dijiste y yo me sorprendí. Pero me sorprendí no porque lo fueras, sino más bien porque no lo parecías. Ya. ¿Cómo fue? ¿En qué momento tú decidiste dejar o tú fuiste gay desde el primer día? Porque hay mucha gente que está todavía en el closet. Sí. Y posiblemente tu historia pueda servir de inspiración para ellos. Sí. O sea, vengo de un país comunista. Eso es lo primero. Que en aquella época, los 80, 90, eso era la peste. Que tú nada más que tenías un frasquito de algo y te metías en un campo de concentración que le llamaban la UMA, que eran unas brigadas de apoyo al trabajo, supuestamente, para crear al hombre nuevo, al hombre revolucionario. Es una idea maravillosa de Fidel Castro y del comandante Che Guevara. Comandante en jefe. Comandante en jefe. Más rayo lo parte. Y entonces, a ver, yo no podría decirte exactamente cuándo fue mi despertar, porque cuando tú eres niño tú no sabes. Hasta la adolescencia tú te estás... Exactamente. Yo te puedo asegurar que durante mi niñez, es posible que me haya dado cuenta de ciertas cositas que no sabría explicarme yo en aquel momento y que me resultaban curiosas. Por ejemplo, no sé, yo a veces veía a un niño que era bonito y yo decía, fulanito bonito. Y yo decía, ¿por qué yo pienso que un fulanito es bonito? Vaya, te crea un cierto... ¿cómo se dice? Confusión. Exacto, una confusión. Y entonces, recuerdo también que o sea, ese amaneramiento de que tú hablabas, yo creo que siempre lo tuve. Porque incluso había niños, esos niños pesados que siempre decían, este pajarito, esas cosas. Pero, o sea, ¿Qué tú le decías? Cállate, come pinga. Pero ya te digo, yo nunca me fajé con nadie. Pero en aquel momento no era, o sea, no podía decirte que era un bullying insoportable. Eran niños que simplemente eran así. Pero ya, pasando a la adolescencia, esa época de la escuela al campo de la que te hablé, ya ahí sí, hubieran cosas que yo decía, bueno, espérate, aquí hay algo raro. Que ya yo me sentía atraído por muchachos bien parecidos, con los cuerpos bien definidos y que eran bien bonitos y cosas. Ya ahí ya aquí hay algo ya... Sí, ya me estoy definiendo. Ya. Y entonces ya tú empiezas a escuchar y conocer sobre el tema. Pero bueno, en aquel momento
tenías que callarte. Y durante la etapa que siguió de la secundaria, ya me fui, ya, o sea, fue madurando esa cosa. Y ya yo sí, ya estaba seguro de lo que era. O sea, yo tenía en aquel momento no se usaba la palabra gay. O sea, yo decía, era pajarito, marica o como sea. Pero tenía que caer dentro. Y nunca... ¿Qué tú sentías en esa época, en ese momento? ¿Qué tú recuerdas? Es que te digo, yo traté mucho tiempo de bloquear eso también. Por el quedar bien con la sociedad y mis padres y, ¿sabes? Todo. Y no te puedo decir ¿sabes? Que contarte mucho sobre ese momento porque no... Yo traté mucho de bloquearlo. Pero sí seguía viendo atractivo a algunos compañeros de escuela. Habían 2 o 3 ahí que eran los rostros más bellos del pueblo donde yo vivía. Y yo sabía, estos muchachos son lo más lindo que he visto en mi vida. Pero igual ahí, tú calladito. Pero ya eso te va comiendo por dentro. Te va comiendo, que llegas a sufrir tanto. Yo sufrí con un demonio. Porque para donde quiera que miraba yo no veía una forma de escape. Y en la casa yo oía a veces a mi papá hablando, ¿sabes? Del lío de la homosexualidad, y en aquel momento que fue combatiendo. Mi papá fue combatiente de la clandestinidad en Cuba. O sea, revolucionario, comunista, come candela, como decimos nosotros en aquel momento. Entonces, eso era tabú, de eso no se hablaba. Tú no podías darte el lujo de ser gay, homosexual o maricón en una familia de un revolucionario. Así que pasé momentos muy, muy negros. ¿Qué pasaste en esa época? O sea, mucha frustración, mucha tristeza, muchas ganas de soltar lo que tenía por dentro, pero no podía. Sufrí muchísimo. ¿Qué tú crees que hubiese pasado si tú lo hubiese dicho en aquella época? No sé qué... A lo mejor nada, porque cuando llegó un momento me aceptaron, pero tú no sabes. Sí. Cuando tú eres un adolescente, casi un niño, tú no sabes cómo va a reaccionar tu familia. Y conozco muchos amigos que sus padres los botaron de su casa. Y tú pensabas, coño, me va a pasar lo mismo. Y entonces sufrí muchísimo. ¿Y tuviste novias? Tuve que hacerlo. Coño, tú probaste lo bueno que una mujer. Mi papelito ahí de machito. ¿Qué tan difícil es eso? A ver, yo te lo había comentado ya. Para mí no fue desagradable porque... No, es que no hay... Señora, no hay nada más rico que probar una mujer. Olvídese de eso. Y más si te gusta. No me busques la lengua. Sí, a ver, no me sentía mal. Y cuando las tuve, o sea, incluso me enamoré de una. ¿De verdad? Tuve una noviecita, se llamaba... Cuéntame esa historia de amor, ¿verdad? Yo tuve una noviecita, se llamaba Dunia, que yo me volví loco con ella. Nada más que pensaba en ella y... Dunia. Eso da nombre de mujeres bonitas. Dunia, era preciosa. Era un poco regordeta, era llenita, robustita, pero preciosa, de unos ojos preciosos. Y bueno, mientras duró, me sentí así, enamoradito de ella. Y ya después tuve 2 o 3 más ahí. Pero tenía pero la realidad era, o sea, para tratar de entender qué puede tener o sea, cuál puede ser tu mentalidad. Tú lo hacías porque de alguna manera u otra tú entendías que podías... Tenía que hacerlo para quedar bien con la sociedad, con mi familia. Para que no se hablara de que fulanito es pajarito, fulanito es mariconcito. Tenía que hacerlo. Pero, pero el acercamiento lo hacías tú o lo hacían ellas. Muchas veces eran ellas. Porque yo fui siempre... Modesta parte, yo... ¿Y qué pasó? ¿De qué? ¿Qué pasó? Coño, pero me cago. No, pero, o sea, lo pregunto porque hay una pregunta que te voy a hacer que yo te la hice en algún momento y después tú me dijiste,
no, pero yo te lo puedo decir. Y yo dije, no, vamos a dejarlo para el podcast para yo escucharlo ya por primera vez. ¿Qué siendo una persona que está retraída en esos sentimientos? O sea, tú no puedes decir, yo soy esto, esta es mi preferencia, a mí me gusta esto. ¿Qué puede sentir una persona en ese momento? Dolor. Triste. Eso no se lo desea a nadie. Porque eso te va matando por dentro. Y no sé si yo llegué a comentártelo, pero por mi cabeza pasaron muchas cosas malas. Yo pensé hasta en quitarme la vida. Porque no veía esa salida. Es triste cuando tienes esa frustración por dentro. Sí. Es dolorosa. Fueron muchas las veces que yo me acostaba en mi cama, en mi almohada, llorando, solo en la noche, pensando cómo iba a salir de eso, cómo se lo iba a decir a mis padres, qué iba a pasar con mi vida. Y nunca vi la luz al final del camino y me pasaron muchas cosas malas por la cabeza. Pero nadie se dio cuenta. Nadie. Wow. Hubo un momento en que yo estaba tan mal, ya a los días de que me pasaran esas cosas por la cabeza, que tengo una amiga, mi hermana, puedo decir, que me vio, no sé de qué forma ella vio, como yo estaba. Y me sentó un día en su casa y me dijo, ¿qué pasa? Háblame. Porque tú no eres así, tú siempre has sido una persona contenta, feliz. ¿Qué está pasando? Y finalmente exploté con ella. Y yo hoy por hoy le doy la razón de no haber hecho lo que estaba pensando hacer es gracias a ella. De que finalmente pude, al menos sin sacarlo a la sociedad, poderle decir a alguien, yo soy gay. Ese para mí fue el mejor día de mi vida. ¿Se puede decir el nombre de ella? Hazel Ruiz se llama. Hazel, muchas gracias por me di la oportunidad. Bueno, ni tanto las gracias, porque este desgraciado me hace la vida a veces imposible. Pero gracias. Y hablando en serio, es muy importante. Yo siempre iba hablando en mi podcast, el que me sigue lo sabe, de la salud mental. Yo soy padre ahora, yo te lo dije. Yo no sé qué vaya a hacer de mis hijas. Tengo un hijastro también. No sé qué vaya a pasar con ellos. Pero una de las cosas que yo quiero y pretendo hacer, además de estar presente, es darle la confianza a mis hijos de que me hablen conmigo. Porque hay muchas cosas que nosotros callamos porque no hay esa confianza con los padres. Qué bueno que no llegó el momento de tú decir, no, ya yo no aguanto más y hacer lo que tú pensabas hacer. Pero así como tú tenías ese pensamiento, hay mucha gente que lo lleva a cabo. Porque no tuvieron a alguien que estuviera ahí con ellos. No tuvieron una persona que digo, ven, habla conmigo. Que es muy importante. Y por eso también yo predico mucho la empatía. Todo el mundo tiene un día malo. Y es la realidad. Todo el mundo tiene un día malo. Si usted se pone en el lugar del otro, te trata de entender por qué esa persona te trató mal. Y en caso de que te trate mal, y usualmente cuando esa persona te trata mal, es más por esa persona que por ti. Qué bueno. De verdad que sí. Me alegro que llegaste a ese punto. ¿Cómo fue esa sensación en el momento que tú hablaste con ella? Amazing. Eso fue grande. O sea, que haya durado solo por ese tiempo, ¿no? De esa conversación. Sentir esa cosa que salió así, ese peso para afuera, fue maravilloso. Y a partir de ese momento yo aprendí, a base de sufrimiento, claro, que la vida es preciosa y tú no puedes, tú sabes. Eso es así. Y tú no puedes esperar a que la vida
deje de ser dura para tú encontrar la manera de ser feliz. Tú no te puedes esperar a que los momentos duros, de verdad, difíciles pasen para que tú puedas ser feliz. Eso yo lo tengo siempre presente desde ese momento. Y a partir de ese momento en adelante, seguí con cierta frustración, pero mi vida fue mejor. Y encontré muchas maneras de lidiar con eso a través de otras cosas, como la música, por ejemplo. Madonna. Él estaba loco por llegar ahí. Que si Hazel tiene una gran responsabilidad en el cambio que yo viví, Madonna también formó ser parte de la banda sonora de mi vida y que me sacaba constantemente de mi día a día. A ti te encanta Madonna. Me fascina. Esa es como tu Dios. Esa es mi diosa. O sea, en aquel momento de mi juventud llegué a tener un fanatismo por ella, que era buscando constantemente su música y cada foto que veía la recortaba y hacía mis colecciones de fotos de ella. Era una sesión enfermiza. Ya hoy por hoy la adoro con toda la vida, pero bueno, ya eso va pasando ya. Claro. Enfermedad. La voy a ir a ver en septiembre en Miami. Pero sí, Madonna me transportó mucho fuera del mundo. ¿Y cuando tú le dijiste a sus padres, cómo fue ese momento? Yo nunca le llegué a decir nada de ellos. Llegó el momento ya en que ya era... la decisión la tomé bastante tarde, porque ya era un hombre ya prácticamente de casi 30 años ya. Y decidí un buen día decir ya, basta, porque la vida me está pasando por delante. Se estoy quedando bien con todo el mundo y yo. Y la vida se me va a ir y ¿qué voy a hacer yo? ¿No voy a ser yo feliz de la forma que quiero? Pues no. Hasta que comencé a frecuentar fiestas gay que se reunían gays, que en aquel momento eran ilegales, porque eso, la aceptación de los gays en Cuba vino un poco más después, pero habían casas que ponían música y vendían bebidas y ahí se reunían los gays y ahí empecé a frecuentar esos lugares y conocí a un muchacho que más o menos empezó a tener algo serio conmigo y empezó a visitar mi casa como amigo. Pero mi hermana, que no tenía ni un pelo de boba, ya empezó a darse cuenta de que había algo más. Y me sentó un día y me dijo, mira, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay aquí? Y yo le dije, sí, estoy saliendo con él, le estoy conociendo, no sé qué. Y ella me dijo, para adelante. O sea, yo soy tu hermana y yo te adoro con la vida. Y eventualmente me imagino que ella haya sido un puente de extenderlo a mis padres, porque ellos nunca me preguntaron nada, nunca tuve que decirles nada. Ya ellos poco a poco fueron... Tú sabes que yo he escuchado varias veces que los padres dicen, ¿tú eres que nosotros no sabíamos? A mí nunca me lo dijeron, pero mi mamá siempre lo supo. Ella siempre supo. Yo estoy seguro, completamente seguro de eso. Los padres saben para lo que dan los hijos. Porque es que te están viendo crecer, te están viendo todas las cosas que tú vas haciendo. Y si por ejemplo, tu madre es una madre que está constantemente contigo, se va a dar cuenta de cosas que tú vas a hacer. Mi madre es un alma de Dios, sí. Y mi papá siempre fue muy estricto. ¿Pero y a quién fue que tú saliste entonces? Yo salí a los dos. A los dos, porque los dos me dieron una educación esmerada. Yo le agradezco cada día a este mundo quién soy, gracias a ellos. Y ya te digo, a mi papá sobre todo, que era más duro, más cerrado. Hubo un momento en que incluso hace 3 o 4 años que yo estuve en Cuba de visita y a celebrar un cumpleaños de él. Y yo le dije, papi, yo sé que en cierto modo yo soy una decepción, ¿tú me entiendes? Porque tú esperabas, no sé, una descendencia, nietos y esas cosas, y yo no te lo puedo dar. Y él me dijo, bueno, eso no es importante. De poder tú pudieras. Hay sí, vías. Yo pudiera. Pero tú no. O sea,
¿Nunca quisiste? Yo hubiera querido, porque yo adoro los niños. Yo tengo un sobrino que es mi hijo. Tengo muchísimos más de hijos de amigos y de ahijados que todos me dicen tío y me adoran y yo los adoro con la vida. O sea, tengo esa cosa paternal que hubiera sido maravilloso haber sido, o sea, padre de un niño, pero, o sea, no, ya no creo que esa sea una posibilidad. Y estoy bien así con mis postizos. No, y yo te voy a decir algo. Ya tú pasas de los 40. Lo digo porque tú lo dijiste, no por otra cosa. Porque no puedo hablar de edad con este hombre. Pero, óyeme, no es fácil tener un muchacho después de los 40, ¿viste? Sí. Es más, después de los 35, yo le recomiendo, si usted quiere tener un hijo, una hija, téngalo con tiempo. Porque no es fácil. No, ya yo te digo, ya yo los vi a todos ellos crecer, todos son hombres y mujeres. Hay algunos que son pequeños todavía, pero ya, estoy feliz así ser el tío. Y ya. El tío consentido, que consciente. Sí, porque a todos los he consentido toda la vida. El tío que no se lo pide cumpleaños, el tío que siempre se aparece con un detallito, que los sacaba a pasear, siempre he sido yo. Yo me desdoblaba en amores con ellos y ellos lo agradecen hoy. Hasta el día de hoy lo agradecen. Sí, eso, el cariño. Son hombres y mujeres ya, y son padres y madres. Y están y tú que me llaman y están siempre al tanto. No, el cariño se siente, eso no se olvida. Eso no se olvida. ¿Cómo tú conociste a Madonna? O sea, ¿cómo llegó a tu vida Madonna? Para ir ya cambiando. La primera vez que yo vi... De algo que más te gusta a ti. Sí. La primera vez que yo vi un video de Madonna fue el video de la canción Material Girl. Acuérdate que yo no soy de esa época, que yo no sé mucho. O sea, es un video muy bonito que ella sale como haciendo una parodia de una escena de una película de Marilyn Monroe que se llama Los caballeros la prefieren rubia. Ella hizo una parodia de esa escena con un vestido rosado muy bonito, muy parecida a Marilyn. Sí. Y el video lo vi por primera vez, tendría el año 85, 86. Había un programa en Cuba que se llamaba Super Tope, que era los domingos en la noche, que era como una especie de hit parade. Todos los fines de semana cambiaba de lugar el hit parade. Y ahí fue donde yo vi por primera vez ese video de Madonna. ¿Pero qué captó tu atención? Que tú eres tan fanático de esa loca. Me captó la atención no sé, es que ella tiene un no sé qué, una cosa que... Señora, el que esté viendo la cámara, yo no la voy a cambiar la cámara. Se le ve los ojos brillando él hablando de Madonna. Se le ven los ojos brillando. No sé qué le vi. Y, o sea, tenía una cosa especial. ¿Pudiéramos decir que Madonna es la toquicha de hoy en día? No. ¿Cuál es la diferencia? No creo. Es muy difícil. ¿Ya se besaron las dos? No, pero no igual. No creo, no. Las amigas que se besan son las mejores amigas, dicen por ahí. Ah, ya. No, pero ya a raíz de ese video, sí, ya después vino otro y otro, ya empecé a seguirla. Y entonces en el año 86, recuerdo que hubo un boom en toda Cuba con la canción de La Isla Bonita, que aquello fue, donde quiera sonaba La Isla Bonita. Y ya ahí sí dije, bueno, ya, Madonna es el amor de mi vida. Pero espérate, vamos al tema de Toquicha y Madonna. ¿Por qué no? Porque son, o sea, épocas diferentes y ¿cómo decirte? Toquicha se ve mejor. Toquicha se ve mejor. O sea, no es que es el hecho que se vea mejor, es que es una etapa diferente, es una tiene música más talento, diferente. Tiene más talento. ¿Quién? Toquicha. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te tire algo para allá? No, es la verdad. ¿Tú me vas a decir que Toquicha tiene más ¿Cuántas canciones escribió Madonna? Todas. Mire, la escribió otra gente. No. ¿En serio? Váyase a la mayoría de las canciones de todos los álbumes de Madonna, y Madonna es o coescritora o... Está bueno que me pase, porque está hablando mierda, pero bueno. Dime la canción más famosa de ella. Material Girl. Material Girl. Like a Virgin. Like a Virgin. Ok. Es bien conocida. Vogue. La Isla Bonita. Todos son clásicos. A ver. Artista Madonna. Vamos a ver quién la escribió. No lo veo aquí. Like a Virgin no es de ella. ¿Y de quién es? Son un dúo, no me acuerdo ahora. ¿No fue ella que lo escribió? No, ha empezado su carrera, año 85. Vogue, me dijiste entonces. Vogue. A ver. Songwriter. A ver.
Sí, porque el que más sabe de Madonna... oye, el que quiera saber de Madonna, llámelo a él. Espérate. Dice Composer. Madonna y Shep Pettibone. Ok. Tú sabes que se hace negocio con eso. Que el negocio es que ella no escriba nada y que el otro es el que le escriba y lo pone 50-50, ¿verdad que sí? Y así ya se gana su royalty. No, entonces ella no escribió nada. Sí que escribió. Sí, ella tiene muy lindas canciones. Pero sí, ya después en esa época, todos los 80 y los 90, sí, ahí fui siguiendo toda su carrera. Vinieron años bastante fuertes dentro de su carrera. Esa época que le llaman la Madonna erótica, desde el año 91 hasta el año 94, que todo lo relacionado al... Era todo relacionado al sexo. Ahí fue que pegó de verdad ella. Y todo, vaya... Tuvo un momento que su carrera estuvo en un hilo porque ya la gente se decía ¿hasta cuándo esta mujer va...? Ya está bueno. Era un video sexual, era una película con contenido erótico, era una gira mundial con una coreografía bastante subida de tono. El disco, las letras de las canciones eran todos referentes al sexo, o sea... Y entonces encima cierra la etapa erótica con una presentación en el programa de David Letterman, que es un señor, un rey del talk show americano. Y menciona la palabra... ¿Cuál? Fuck. Fuck. Que tú dijiste que le iba a mencionar 20 veces y esta es la primera vez que la menciona. 17 veces tuvo que... dijo la palabra en live television. En aquel momento no había el pi para censurar. Aquí no hay pi tampoco. Bueno, I'm sorry. Este caballero me dijo ahorita... yo voy a decir la palabra fuck 20 veces. Yo te la puedo decir 150 si tú quieres. A mí no me importa. Pues sí. La época eso estuvo bastante fuerte. Pero bueno, ella sobrevivió porque ella siempre ha sido... Suelta Madonna en banda, que a mí no me interesa mucho de Madonna. Hay un tema más importante para mí que es la película. Que lamentablemente... Lo que pasa es que yo tengo muchos gustos. Me gusta la película, me gusta la música. Soy amante de la música, me gustan los deportes. Esta vaina me encanta. Pero... no tengo el tiempo, porque ahora soy una persona, un padre de familia, son muchísimas responsabilidades. Pero de películas me gusta hablar y tú eres un cinéfilo, según me has contado. ¿Cuál es tu top 5 de películas? Imagínate tú. ¡Ay! ¡Ay! Me la pusiste dura. ¡Ay! Imagínate tú, es que esta pregunta es para un caballero que él sale del trabajo y llega a su casa y ve 1 o 2 películas. Normal. Y series de televisión. Yo tengo mi momento. Llego a la casa, lo hago todo temprano, porque después que yo me baño, que me tiro en mi sofá y desde ahí no hay quien me levante. No hay forma. Ni Jesucristo, ni si baja y me dice, levántate, yo me levanto. No. 5 películas en mi top 10. Bueno, top 5. O sea, top 5. O sea, a lo mejor no son las mejores películas del mundo. Pero las que más te gusten. Pero tengo un top 5 que son películas de lo que guardo un cariño especial, casi todas de los 80. Diablo, hay un problema que yo no sé mucho. E.T. E.T. es la del robot. El extraterrestre de Steven Spielberg. Los Goonies. ¿Cuáles son los Goonies? Los Goonies es de un grupo de muchachos que se aventuran en la búsqueda de un supuesto tesoro, porque encuentran un mapa viejo y se meten por debajo de unas cañerías y dan a parar a un barco pirata. Una aventura bien clásica. Y con un reparto de actores en aquella época que eran... ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Corey Feldman, estaba Sean Austin, que trabajó en El Señor de los Anillos, era el amigo de Frodo. Estaba... Ya, yo voy a decir algo para que me acaben. Yo no he visto Los Señores de los Anillos. Oh my God. Get out of here. Entonces estaba A.T., Los Goonies, Never Ending Story, es una de mis películas favoritas, La historia sin fin, con aquella música espectacular, la canción tema muy bonita. Los Gremlins. Ese yo lo he escuchado. Gremlins, aquellos bichitos que no se podían mojar porque se reproducían. Sí. Y la otra era Leyenda. También una película fantástica con un jovencísimo Tom Cruise, acabado de empezar en el Stardom. Como te gustaba, sí. Pues ya me ahora, encantaba. Ahora no. Ya estaba viejito ya, pero todavía se lo va a hacer acá. Sí. Pero vamos a hablar de películas más para acá, porque tú sigues viendo películas sí. constantemente. ¿Qué películas recientes te han llamado la atención? ¿Viste Super Mario Bros?
No la he visto todavía. Yo estoy loco por ir a ver esa película. Me gustaría verla porque, bueno, ya tocamos el tema de la inclusión y eso. Según escuché, la película no toca nada. La están tratando de, tú sabes, hacer boicot porque la generación esta de cristal y todas las jodiendas esta de la inclusión que me tiene hasta la... Qué bueno que tú toques el tema. Antes de hablar de Mario Bros. En todo están incluyendo algo que genere dinero. En todo. Si no es cultura afroamericana, es con ustedes, con la comunidad gay. Si no es con la comunidad gay, es con los niños autistas. Hay algo con la inclusión. Sí. Es como para sacar dinero a la mala. Es como un despertar de la inclusión. Que lo que están haciendo, más que incluir, lo que están haciendo es desincluir. Es más, yo leí ahorita, antes de venir para acá, que Mario Bros. Ha tenido el éxito porque no tiene nada de inclusión. $375 millones en un fin de semana. Al día de hoy, estamos a 19 de abril. Ya debe haber mucho más. Una película que no toca nada. Y mira el éxito que ha tenido. Lo que no le pasó a Lightyear el año pasado, que fue un fracaso. Le hizo perder a Disney más de $100 millones. Yo ni la he visto. Por meter una escena de dos niñitas besándose. Yo ni la he visto. O sea... Y esa película marcó mi niñez. Sí, es verdad. Toy Story era... Sí. Entonces... Toy Story, sí. No entiendo cuál es ese afán de... O sea, hay muchas cosas de incluir. Porque tú... No sé, tú puedes hacer una película con un reparto completamente homosexual, con un reparto completamente afroamericano, y tú estás incluyendo ahí. Pero forzar, incluso a los niños, que es lo que no me gusta para nada. ¿Por qué tú tienes que forzarlo? Una película animada, una cosa así. O sea, no hay necesidad ninguna. Sí. No hay necesidad ninguna, Dios mío. No, porque... Y te lo digo, yo soy gay. Y yo estoy orgullosa orgullosa de estar formar parte de la comunidad LGBTI, pero... Orgullosa, no, orgulloso. Yo dije orgulloso. Ah, ok, por si acaso. Vayas a tomar... whatever. O sea, too much. Pero mira, tú mencionaste algo y ahora yo pensándolo tiene sentido. Si tú vas a hacer una película de gay, hazla de gay. Exacto. Pero si es una película, por ejemplo, tradicional... ¿Por qué tú tienes que incluir algo? Vamos a suponer... a mí no me molesta que haya un personaje gay. No, claro, ¿me entiendes? Eso siempre se ha hecho. Exacto. Eso siempre se ha hecho. Pero no te enfoques en eso. Ese es el punto. Entonces, lamentablemente, por meter la inclusión, le hacen un marketing a eso y el marketing se va al revés. Exactamente. Porque la gente no va a verla. Por eso mismo. Mira ahora mismo lo que está pasando con... Sí. Quieren boicotear a Mario y entonces la película que está es disparándose, que posiblemente se convierta en una de las 3 primeras películas más taquilleras de todos los tiempos. Sí, porque está Mario, está la que se participó Zoe Saldaña, que es Avatar. Avatar, que es, o sea... Es que la 1, la parte 3 y la parte 2, no sé las qué. 3 películas más taquilleras de la historia está Avatar en el primer lugar, Avengers Endgame en el segundo. Ah, sí, verdad. Y Titanic está en el tercero. Ya, yo he visto Titanic como 10 veces. Y cada vez que la veo lloro. Tú dices 10. Yo creo que yo estoy cerca de haberla visto como unas 30 veces. Y no, es que qué película es. ¿Tú sabes cuál es mi película de todos los tiempos? Mi película favorita de todos los tiempos. Whiplash. Oh my God. Esa película, el que no la haya visto... Está fuerte esa película. Óyeme, esa película es de bajo presupuesto, pero es una tremenda película. Eso fue como en el 2014 que salió. Unas actuaciones espectaculares. Óyeme, incluso fue nominada a Mejor Película del Año, nominada a Mejor Actor de Reparto y nominada a Mejor Actor del principal. ¿Qué ganó? Óyeme, el segundo, el de reparto fue que ganó, el profesor. Ajá, fue verdad, el profesor fue que ganó. Sí. Yo me acuerdo, en ese tiempo yo seguía la vaina, ya yo no sigo tanto. Sí. Pero óyeme, señores, se la recomiendo. ¿Qué película es? Le pregunté a un baterista qué opinaba de la película. Y él la vio. Y él me dijo, es igualita. Así mismo es que uno entrena. Saludo a Erasmo Huertas. Así mismo es que uno entrena. No se la puede poner un niño porque fácilmente se frustra, me dijo. Sí. Pero es así. Y llega al punto de que realmente te sale sangre de la mano. Y es muy buena, recomendable. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Hay una película que a mí me encanta, que la puedo ver por siempre, que se llama Leyendas de Pasión.
Legends of the Fall. Protagonizada por Anthony Hopkins, Hey. Brad Pitt, Hey. Aidan Quinn y Henry Thomas. Y por ahí está también Julia Ormond, que es la manzana de la discordia. Es una historia bien linda de principios de los 1900. ¿Cómo se llama? Leyendas de pasión. Legends Of the Fall. Anthony Hopkins es padre de 3 hermanos. Brad Pitt, Aidan Quinn y Henry Thomas. Del 94. Ya, estaba jovencito Brad Pitt. Ahí yo me enamoré rápidamente de cómo es que está bien lindo, tiene con un cabello largo así. Yo no lo veo tan lindo. Pero eso tú no lo tenías que ver lindo. Eso déjamelo a mí. Pero sí, la historia empieza muy bien. Esto de padre que vive en Montana, alejado de toda la jodienda esta de el fin de la guerra con los indios, y él trata de sacar a sus hijos de todo eso, retirarse de toda esa basura que fue el saqueo de los indios originarios americanos. Y entonces el menor de los hermanos, que vive fuera, estaba estudiando fuera del hogar, llega a la casa con una prometida. Y ahí empieza la discordia porque... Ya, pero ya no la cuente más. Ella le roba el corazón a los 3 hermanos. Sí. No la cuente más, ahí, déjala así. Búsquenla. Ahí se desenreda. Una música espectacular de James Horner, una fotografía espectacular, ganadora de un Oscar, esas paisajes de Montana que son espectaculares, y las actuaciones, por favor, ese Anthony Hopkins estuvo espectacular. Tú sabes que yo tengo una cualidad con respecto a las películas, una característica, que yo no suelo ver películas de antes de mis tiempos, o de cuando yo nací, o sea, vamos a decir de los 90, yo no suelo verlas. Por insistencia de un amigo, Ariel, me hizo ver La Vita es Bella. Tú sabes que yo no sería capaz de volver a ver esa película. Maldito error. No error porque es mala. Y yo creo que ahora yo no la puedo ver. Hay 2 películas que yo no volvería a ver jamás. La vida es bella y La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo está fuerte. La de Mel Gibson. La de Mel Gibson. Yo recuerdo que yo vi la película con mi madre y yo te puedo jurar que yo temía que a mí me fuera a dar algo. Está fuerte. Yo tenía una taticardia tan grande de ver aquellas escenas que yo dije, me va a dar una cosa aquí. Mi mamá lloraba también. Yo decía, yo no puedo volver a ver esto jamás. Porque está bien lograda. Sí, está de maravilla. Espectacular. Hizo un trabajo fantástico Mel Gibson como director. Que él es muy bueno dirigiendo. Sí. O sea, The Braveheart, que es otra de sus películas de los 90. El Corazón Valiente. La historia de William Wallace. También muy, muy buena. ¿Sabes qué otra película buena? De un actor que dirigió Gone Girl, de Ben Affleck. Gone Girl, muy buena. Muy buena. Ve que tú sabes de todo tipo de películas. Sí, es que yo te digo, yo vivo para eso. A mí el cine me fascina. Coño, te voy a hacer una propuesta. Ya para cerrar ahí mismo. Vamos a sentarnos una vez al mes a hablar de películas. Está bien. ¿Qué tú dices? Perfecto. Si tú consigues un patrocinador, tú tienes que tener gente aquí. Lo mochamos mitad y mitad. ¿En serio? Vamos a hacerlo. Este espacio donde yo estoy ahora mismo, lo vamos a adecuar para hacer contenido regular aquí en Naples. Realmente esta es mi pasión. Yo sentarme a hablar con la gente y hacer contenido. Para mí, yo amo esta vaina. Además de conversar y de hacer servicio al cliente, que eso también me gusta. Uh-huh. Pero esta vaina es... De esto yo pretendo vivir en algún momento de mi vida. Entonces, quiero crear ciertas cosas. Y cuando yo, hablando contigo, yo digo, coño, este tigre sabe mucho de películas y del espectáculo y esa vaina. Vamos a sentarnos cada cierto tiempo a hablar de eso y cuadramos una vez al mes. Para no comprometerte mucho. En esa vez... Porque yo quiero que... Si te consigo el vino para si ya me voy a comportar como diva, yo quisiera atención de diva. ¿Tú me entiendes? Un ñoño aquí, un vinito, No, el vino sí te lo debo. Unos quesitos, unas cositas. El vino te lo debo. Olvídate del Imagínate queso. Tú, me ha traído aquí ni agua me han dado.
Ya, es verdad. Pero sí, me he sentido bien. Qué bueno. Contigo. No, pero vamos a hacer algo con eso. Ya. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por después de casi como 2 meses. Me has sacado hasta las lágrimas aquí. No. Dios mío, pero qué cosa. Pero gracias, ¿verdad? Por de una vez. Él fue que se ofreció, me dijo, pero me gustaría hablar de mi historia, porque yo sé que su historia puede llegar a muchas personas que de alguna manera u otra identificarse. Y yo sé que hay mucha gente ahí que está o ha estado en la situación en la que tú estás y se puede identificar. O sea que muchas gracias. Ten al tanto de todo. Esto va a salir cualquier día de esto. Pero lo que quería decir era, ten pendiente, que estoy trabajando algo para que todas las personas que usualmente me siguen me apoyen de otra manera y que puedan ayudar a que este proyecto crezca. Muchas gracias y hablamos ahorita. Caballero, una palabra antes de despedirse. ¿Usted quiere decir algo? Sí, a todas las personas que en algún momento estén en la misma situación que yo estuve, no creo que en esta época sea tan frustrante como antes. Pero nunca dejen que nadie impida que seas tú. O sea, no dejes que haya barrera nunca por delante de ti para que se interponga en la felicidad, en tu felicidad, en tu forma de ser. Sé tú. Y el que te quiera aceptar así, bien. El que no, pues que se joda. Pa'l carajo. Yeah. Thank you for listening to my podcast. Follow me on YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok as Willie Mena G. Willie Mena Uncommon. Thank you so much.